Reporte de un fuerte enfrentamiento en Chiapas, en la frontera con Guatemala. Abraham, adelante. Es un gusto saludarte desde el estado de Chiapas. En efecto, se registró un fuerte enfrentamiento entre civiles armados, presuntamente pertenecientes al crimen organizado. La madrugada en frontera Comalapa se tiñó de rojo. El sonido metálico de los disparos cortó la quietud de un domingo que prometía ser como cualquier otro. Pero en esta región olvidada del sur de México, la violencia nunca duerme por mucho tiempo. Después de casi 6 meses de aparente calma, Chiapas volvió a sacudirse con el rugido de las armas. Eran las 4:17 de la mañana cuando unidades de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, el cuerpo élite creado por el gobernador Eduardo Ramírez para limpiar la zona de criminales, recibieron una alerta. Hombres armados habían sido vistos entre los límites de Ciudad Cuauhtémoc y La Mesilla. Esa franja de carretera, abrazada por la vegetación densa y el silencio de la madrugada, se convirtió en el escenario de una emboscada que cambiaría el curso de la seguridad en Chiapas. El convoy de los PACALes no dudó. Aceleraron entre el polvo y la niebla, sus luces cortando la oscuridad. Al llegar al punto marcado, los esperaban ráfagas. El enfrentamiento fue brutal. Según reportes extraoficiales, duró más de 2 horas. Al menos 4 presuntos sicarios terminaron abatidos. Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la maleza, rodeados de casquillos y sangre. Pero lo más alarmante no fue la balacera en sí. Lo que estremeció a las autoridades fue lo que ocurrió después. Los sobrevivientes del grupo criminal, acorralados por los PACALes, huyeron hacia el otro lado de la frontera. Cruzaron a Guatemala, como sombras entre la bruma. Las Fuerzas Armadas guatemaltecas, alertadas por sus pares mexicanos, ya los esperaban. Se habla de una posible detención, aunque las autoridades del país vecino se han mantenido herméticas. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿A qué cartel respondían? ¿Por qué este operativo sorpresa fue tan efectivo o tan planeado? El gobernador Ramírez no tardó en dar declaraciones. La respuesta será contundente, dijo hace apenas unos días, después del brutal asesinato de 5 policías estatales en el ejido Sabinalito. 4 hombres y una mujer, calcinados dentro de una patrulla. Una ejecución que dejó una marca imborrable en la memoria del pueblo. Los PACALes, creados como símbolo de esperanza, respondieron con fuerza, pero no sin sombras. Puros Sinaloa son. Están coludidos, malditos rateros, gritaba una mujer en un video que se hizo viral al día siguiente del operativo. Las imágenes, difusas pero cargadas de tensión, mostraban patrullas disparando a civiles. Gritos, llantos, denuncias de tortura. Se están llevando a mucha gente. Dicen que a una bodega se los están llevando a torturar. Se escucha decir a la misma mujer temblando. ¿Qué hay dentro de esa bodega? ¿Quién da las órdenes? ¿Hasta dónde llegan las redes del poder? Mientras las autoridades callan, las balas hablan. Chiapas arde otra vez, y esta vez las llamas podrían consumirlo todo. Pero lo que los PACALes encontraron dentro de una de esas propiedades en frontera Comalapa dejó incluso al comandante Harfuch sin palabras. Las patrullas avanzaban lentamente entre el lodo y las piedras, rodeadas por el eco persistente de los últimos disparos. El sol apenas asomaba por las montañas cuando los PACALes rodearon la propiedad señalada por una fuente anónima. Una vieja bodega, sin letrero, ubicada a 5 kilómetros del centro de frontera Comalapa. Afuera, todo parecía abandonado. Pero adentro se escondía una de las escenas más escalofriantes que Chiapas haya presenciado desde que comenzó esta guerra silenciosa. Confirmado, tenemos movimiento adentro, dijo uno de los agentes por radio mientras alzaba el puño y señalaba una de las ventanas tapiadas. Fue entonces cuando los PACALes forzaron la entrada. Lo que encontraron no fue una bodega cualquiera, sino una prisión improvisada. Al menos 12 personas con signos visibles de tortura, amarradas con alambres y vendadas, yacían en el suelo húmedo. La mezcla de sangre seca, sudor y orina impregnaba el aire. Algunos apenas podían hablar. Uno de ellos, un joven de no más de 22 años, murmuró con voz entrecortada. Nos trajeron aquí, después del operativo. Nos dijeron que cooperáramos, o nos desaparecían. Entre los objetos hallados, cables eléctricos, mangueras, colchonetas ensangrentadas, palas, cinta industrial. Pero lo más perturbador fue una grabadora portátil, aún encendida, que repetía una y otra vez una voz distorsionada. Si hablas, tu familia muere. Si corres, no habrá entierro. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Inocentes atrapados en medio de la guerra? ¿Informantes? ¿Traidores castigados por sus propios jefes? Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí se sabe es que la bodega llevaba semanas operando sin que ninguna autoridad la detectara. O la ignoraban a propósito.
Las cámaras de seguridad halladas en la entrada, todas desconectadas y sin disco duro, indican que alguien se adelantó. Alguien sabía que los pacales vendrían. ¿Una fuga de información? ¿Un soplo desde dentro? La noticia llegó a la capital en cuestión de horas, y no tardó en generar reacciones. Omar García Harfuch, el nombre más mencionado cuando se habla de limpieza y orden en el país, envió un mensaje cifrado en sus redes sociales. Las estructuras criminales caen cuando los muros de silencio se rompen. Vamos por ellos, todos. Un mensaje claro, breve, pero con un peso simbólico brutal. Mientras tanto, en redes sociales comenzaban a circular fotos de los torturados. Voces locales señalaban que entre ellos había campesinos, estudiantes y hasta un profesor jubilado que había desaparecido días antes. ¿Es esta la justicia que prometieron? ¿O estamos ante una guerra donde la línea entre autoridad y crimen se ha borrado para siempre? El gobernador Eduardo Ramírez, ante la presión, reapareció ante los medios. Estamos limpiando Chiapas y no vamos a detenernos. Los pacales tienen mi respaldo total. Pero la población no olvida el video, no olvida los gritos, no olvida las denuncias. Y mientras se multiplican los operativos, el rumor de que una segunda bodega aún más grande se esconde en las montañas empieza a cobrar fuerza. Pero lo que los drones de reconocimiento detectaron esa misma noche en una finca cercana cambiaría por completo el rumbo de la investigación. La noche caía sobre frontera Comalapa cuando los drones de vigilancia de la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal alzaron vuelo, cruzando lentamente la línea invisible que separa la esperanza del miedo. Equipados con cámaras térmicas y sensores de movimiento, sobrevolaban las colinas donde, según rumores insistentes, se escondía algo mucho más grande que una simple bodega. El verdadero centro de operaciones del narco en la región. Durante los primeros minutos todo parecía normal. Pastizales, casas de madera, caminos de tierra. Pero entonces algo llamó la atención del operador. Una finca de gran tamaño, rodeada por una cerca electrificada, con patrullaje constante de hombres armados. Desde el aire, las siluetas eran evidentes. No se trataba de campesinos. Portaban fusiles largos, chalecos antibalas y radios. Se desplazaban en formación, atentos, sincronizados. Tenemos una estructura activa. Repetimos, objetivo de alto valor visualizado, comunicó el piloto del dron, mientras en la pantalla se ampliaba la imagen de lo que parecía un convoy de camionetas blindadas saliendo de una puerta trasera. Lo más inquietante fue lo que detectaron en el subsuelo. Gracias al escáner térmico, se reveló una red de túneles con actividad reciente, entradas camufladas por lonas, cubiertas de ramas. Se calculaba al menos 3 pasajes subterráneos interconectados, uno de ellos apuntando directamente hacia la frontera con Guatemala. ¿Una simple finca o un centro de comando narcomilitar en pleno territorio mexicano? Al amanecer siguiente, los pacales, bajo la supervisión directa del comandante de zona, trazaron un plan. El operativo debía ser silencioso, quirúrgico y sin margen de error. Harfuch, desde Ciudad de México, ordenó que se activara el protocolo Lobo, un mecanismo de intervención extrema utilizado solo cuando hay riesgo de confrontación directa con células armadas de alto poder. Las imágenes filtradas del centro de comando mostraban a los mandos revisando cada centímetro del terreno. Había tensión. Sabían que no se enfrentaban a un grupo improvisado. Estos hombres estaban entrenados. Sabían resistir. Sabían matar. A las 03:00 de la madrugada del día siguiente comenzó el avance. Unidades especiales rodearon silenciosamente la finca. Se cortó la electricidad, se bloqueó la señal de radio. Y cuando el primer rayo de luz tocó el cerro, estallaron los primeros disparos. El fuego cruzado fue inmediato. Una ráfaga de AK-47 golpeó el flanco derecho de los pacales. Uno de los blindados recibió 3 impactos. Nadie retrocedió. En medio del caos se escuchaba una voz por radio. No se detengan. El objetivo está abajo. Repito, abajo. Abajo, en los túneles. Los agentes irrumpieron en la casa principal, descubriendo la entrada secreta tras un armario metálico. Una trampilla de concreto conducía a un corredor estrecho, iluminado por focos rojos. El olor a humedad y gasolina lo impregnaba todo. Esto no es una guarida, es una base militar, dijo uno de los agentes, con la voz entrecortada. Las paredes estaban forradas con mapas, fotografías de agentes, rutas de tráfico y, lo más impactante, planos detallados de futuras emboscadas contra cuerpos de seguridad del Estado. Pero justo cuando creían haberlo visto todo, un descubrimiento los dejó sin aliento. Una sala de monitoreo, activa, con cámaras transmitiendo en vivo desde distintas partes de Chiapas. Algunas apuntaban a carreteras, otras a bases militares.
y una, en particular, enfocaba la entrada del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. ¿Espionaje? ¿Amenaza directa al poder? Las preguntas llovían. El miedo se palpaba. Y entonces, al fondo de uno de los túneles, un sonido metálico. Una compuerta cerrada. Y detrás, algo que cambiaría la historia reciente de Chiapas. Porque lo que encontraron dentro de esa cámara sellada, nadie se lo esperaba. Ni siquiera Harfuch. El túnel descendía en espiral, como si llevara a otro mundo. Los pacales, con linternas y armas en alto, avanzaban entre ecos y gotas que caían desde las grietas. El aire se volvía más denso, más frío. El silencio era tan espeso que se escuchaban los latidos. Y entonces al fondo apareció una compuerta metálica de casi 2 metros, cerrada con 3 candados industriales y soldaduras recientes. Al lado, un generador portátil aún encendido y marcas de arrastre en el suelo. Esto no es improvisado. Esto fue construido por alguien con recursos y protección, murmuró uno de los oficiales. Tardaron 26 minutos en forzar la entrada. Cuando por fin se dio, una bocanada de aire pútrido inundó el túnel. Las linternas temblaron. Lo que había dentro no era un simple almacén ni un escondite. Era un archivo del horror. Cajas metálicas etiquetadas con códigos extraños. Dentro de ellas, documentos, fotografías, grabaciones, identificaciones oficiales y pasaportes falsos. Muchos de los rostros eran conocidos: policías, funcionarios, empresarios. Algunos estaban marcados con una X roja, otros con círculos verdes, pero lo peor no eran los papeles. En el rincón más alejado de la sala, una pantalla de plasma de 60 pulgadas mostraba imágenes congeladas, torturas, interrogatorios, ejecuciones. Los pacales quedaron en shock. Nadie habló, nadie se movió. Uno de los videos fue activado por error. En él, un hombre con uniforme policial lloraba de rodillas frente a la cámara, mientras una voz fuera de cuadro le preguntaba: ¿A cuántos entregaste a los federales? Yo no sabía. Solo pasé los datos que me dieron. Un disparo apagó la grabación. El silencio volvió. En ese momento, el comandante del operativo tomó el radio y dijo una sola palabra: confirmado. Del otro lado, Harfuch respondió sin vacilar: celen todo, ningún dato sale de ahí, nadie más entra. Que esto no toque la prensa, aún. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los agentes, conmovido y furioso, había tomado fotos y las envió por un canal anónimo. Horas después comenzaron a circular en redes. La indignación explotó. Los medios hablaban del archivo del narco. Las imágenes se filtraron a cadenas internacionales. Expertos comenzaron a analizar cada rostro, cada documento. Algunas de las personas que aparecían en esos archivos llevaban meses desaparecidas. Otras aún ocupaban cargos públicos. ¿Era esta la prueba de la colusión entre Estado y crimen organizado? ¿Era esta la caja de Pandora que tantos intentaron enterrar? Desde Guatemala, las autoridades se comunicaron urgentemente con México. Uno de los túneles llegaba directamente a su territorio. Confirmaron que también encontraron una cámara similar, pero vacía. ¿Quién se adelantó? ¿Quién limpió antes de que llegaran? ¿Y por qué? El gobernador Eduardo Ramírez guardó silencio por más de 24 horas. La presión crecía. Las calles se llenaban de rumores. Algunos decían que el material filtrado apenas era una parte, que lo más grave estaba aún oculto. Y entonces un nuevo nombre apareció en los registros filtrados. Uno que encendió todas las alarmas y que nadie esperaba ver ligado a este caso, porque entre las fichas de vigilancia resaltaba una con el rostro del propio comandante José Carlos Lemus Vidal, ex líder de los Pacales en La Concordia. ¿Era este operativo una verdadera cacería de narcos o una guerra interna entre traidores? Pero lo que reveló una llamada interceptada desde esa misma cámara sellada revelaría un plan mucho más oscuro, uno que apuntaba directamente al corazón del poder en México. Mientras los agentes revisaban cada rincón de la cámara subterránea, uno de los técnicos de inteligencia conectó un dispositivo confiscado a un decodificador. Se trataba de una grabadora digital conectada a una pequeña antena oculta entre las paredes del archivo. Aparentemente olvidada o abandonada con prisa, contenía el registro de varias conversaciones codificadas en clave militar. Al principio, solo se oían sonidos fragmentados, pasos, interferencias, murmullos. Pero una conversación clara emergió entre los archivos. Voz masculina, firme, autorizada. Lemus ya no responde. Está acorralado. Los Pacales no se están alineando como esperábamos. Silencio. Luego otra voz más grave, con acento del norte. Entonces aceleren el desvío. Que la carga salga por la Trinitaria.
Y que el federal de Tuxtla cierre la carpeta del Sabinalito. Ya. Los técnicos se miraron con asombro. Sabían que estaban escuchando algo prohibido, algo que no debía existir. Activaron la grabación de respaldo y lo que escucharon a continuación fue aún más alarmante. Si Harfuch se mete, lo enterramos con los otros. Él no está por encima del sistema. Ni él, ni el gobernador. El ambiente en el centro de mando se volvió irrespirable. El nombre de Harfuch no era solo una mención cualquiera. Era una amenaza directa a uno de los hombres más temidos y respetados del país. Un comandante que ha enfrentado a los carteles, sobrevivido a atentados y liderado purgas policiales históricas. ¿Quién osa amenazar a Harfuch? ¿Desde dónde se está operando esta red? El analista de inteligencia, con manos temblorosas, contactó al cuartel de operaciones central. Se activó el protocolo Gavilán, un nivel de alerta reservado para infiltraciones de alto nivel en las estructuras del Estado. Mientras tanto, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Ramírez se enfrentaba a su propio dilema. Ya no podía negar los videos. Las imágenes se habían viralizado. Las preguntas eran cada vez más violentas. ¿Usted sabía que su comandante Lemus estaba siendo investigado desde mayo? ¿Por qué guardó silencio cuando se difundió el video de la bodega? Los pacales son un brazo armado del Estado o un ejército paralelo fuera de control. La conferencia terminó abruptamente. No hubo respuestas. Solo tensión. Pero fue Omar García Harfuch quien rompió el silencio al día siguiente. Convocó a una conferencia en la Ciudad de México. Con mirada firme declaró frente a las cámaras: no hay lugar en este país para traidores. Si alguien dentro del Estado ha pactado con el crimen, lo vamos a encontrar y lo vamos a exponer. Este no es un mensaje, es una promesa. Las redes estallaron. Miles lo aclamaban, otros lo llamaban objetivo marcado. Pero Harfuch ya había tomado su decisión: volar personalmente a Chiapas y supervisar el operativo. Su llegada fue cinematográfica. Helicóptero Black Hawk, cientos de uniformados, silencio total al descender, y un solo objetivo: encontrar a los responsables de la red que se escondía tras la fachada de orden. Esto ya no es un operativo, es una guerra encubierta, dijo a su equipo mientras ingresaba a la finca intervenida. Pero lo que Harfuch no sabía era que alguien ya lo estaba esperando. Porque a solo 24 kilómetros de donde él aterrizó, una emboscada se preparaba desde hacía días, y uno de los suyos había cambiado de bando. En las montañas de frontera Comalapa, mientras el helicóptero de Harfuch se perdía entre las sombras del amanecer, un grupo armado se reunía en el borde de una vereda sin nombre. No llevaban uniforme oficial, pero sus movimientos eran tácticos, disciplinados. Se comunicaban por radio en clave. Esperaban una señal. A unos metros, un hombre con pasamontañas sostenía un teléfono satelital. Lo miró, revisó un mensaje y asintió con la cabeza. Detrás de él, otro sujeto con acento del centro murmuró: ¿está confirmado? ¿Es él? Sí. Harfuch ya está en tierra. El convoy pasará por aquí en menos de una hora. La información no era pública. Solo los altos mandos sabían la ruta. Eso significaba una cosa: había un infiltrado. En ese momento, el comandante Harfuch revisaba los mapas en el centro móvil de operaciones. Rodeado por oficiales de confianza, señalaba con el dedo el punto donde los túneles se conectaban con la ruta de la Trinitaria, zona clave para el tráfico terrestre hacia Guatemala. La salida está aquí. Si la sellamos, cortamos el flujo. Pero alguien de adentro está filtrando información. No podemos confiar en todos. El enemigo viste el mismo uniforme que nosotros. Uno de sus hombres, el teniente coronel Medina, asintió con rigidez. Harfuch lo observó fijamente. Había algo en su mirada que no cuadraba. Un segundo de duda. Un gesto forzado. Medina llevaba más de 15 años en la fuerza. Historial limpio, decorado. Pero en los últimos meses, su nombre había sido vinculado en reportes internos a una cuenta bancaria en Panamá. Nada confirmado. Todo sugerido. Hasta ahora. El convoy partió en silencio. Harfuch iba en el vehículo central, blindado, escoltado por motocicletas y 2 unidades de reacción rápida. El objetivo: verificar personalmente el cierre de los túneles. Pero a mitad del trayecto, justo al borde de una curva entre las montañas, estalló la trampa. Una explosión improvisada levantó tierra y metal. Una de las patrullas voló por los aires. Los disparos comenzaron de inmediato. Desde lo alto de los cerros, el grupo emboscado abrió fuego con armas de grueso calibre. Balas trazadoras iluminaban la madrugada. Era una emboscada milimétricamente planeada. «Al suelo, cobertura»,
gritó uno de los escoltas mientras arrastraba a Harfuch detrás del blindado. Medina no estaba. Había desaparecido minutos antes con el pretexto de revisar una unidad de avanzada. Tenemos fuga de información confirmada. El convoy fue interceptado exactamente en la coordenada marcada en el dron esta mañana, informó uno de los operadores. Harfuch tomó el radio, ensangrentado pero lúcido. Celen todo. Nadie entra ni sale del perímetro. Encuentren a Medina. Ahora. La batalla duró más de 20 minutos. 2 pacales heridos. Un sicario abatido. El resto huyó al monte, dejando atrás fusiles, radios y una libreta quemada a medias con coordenadas y nombres. Entre ellos, un nombre resaltado en tinta negra. Ramírez. Contacto directo. ¿Era una coincidencia? ¿Una estrategia para desacreditar al gobernador? ¿O una prueba de traición desde la misma oficina de gobierno? Harfuch, aún sin confirmar bajas fatales, observó el lugar de la explosión. Entre los restos calcinados una figura apareció entre la niebla. Un joven con uniforme policial, esposado y abandonado por los atacantes. Al verlo gritó: «No disparen, yo fui infiltrado, ellos me obligaron, yo sé dónde está Medina». Pero lo que aquel joven revelaría después cambiaría por completo la narrativa oficial y abriría una grieta en las estructuras más sólidas del poder mexicano. El rostro del joven estaba cubierto de barro, sangre seca y terror. Temblaba, pero no por el frío. No tenía más de 25 años y su uniforme policial estaba rasgado, con el escudo de los pacales arrancado del pecho. Fue trasladado inmediatamente al centro táctico improvisado por Harfuch. Atado de manos, lo sentaron en una silla plegable bajo una carpa con luz artificial. 2 agentes armados lo custodiaban. Frente a él, Harfuch. Silencio absoluto. «¿Quién eres?», preguntó el comandante sin rodeos. Soy Alexis Domínguez. Fui reclutado hace 8 meses en la base de Ocosingo. Me asignaron al equipo de Medina. ¿Y por qué estabas con los emboscadores?». El joven bajó la cabeza. Luego levantó la mirada, empapada de miedo. «Porque todo esto es una red. No es solo Medina. Hay varios dentro, comandantes, jefes operativos, hasta enlaces con alcaldes. Nos obligan, nos dan sobres con dinero cada semana. Nos dicen qué patrullas ignorar, qué casas no revisar, a quién proteger». Harfuch frunció el ceño, pero no interrumpió. Medina. Medina es el canal directo. Él recibía llamadas cifradas desde Tuxtla. Tenía contacto con alguien que firmaba como Corbus. Decía que era el puente entre los cárteles y la gente en el poder. «¿Corbus?», repitió uno de los oficiales de inteligencia. Ese nombre ya había aparecido en antiguos informes confidenciales. Era un fantasma. Nadie lo conocía. Nadie lo había visto. Pero todos sabían que movía los hilos entre el crimen y las estructuras legales. Alexis asintió. «Yo lo escuché una vez». Medina lo puso en altavoz sin querer. Hablaba con acento de la capital, muy seguro de sí mismo. Dio la orden de entregar una lista con enemigos internos. Dijo que los ruidosos debían desaparecer. En esa lista estaba el nombre de usted, comandante Harfuch. Silencio, pesado, tenso. El comandante no parpadeó. «¿Dónde está Medina ahora?», preguntó con voz de acero. «Tiene un refugio, un rancho a 3 kilómetros del río, donde el cártel tiene una pista de aterrizaje clandestina. Es ahí donde se esconde cuando algo sale mal. Allí también se almacena la información que no quieren que se filtre. USBs, teléfonos, grabaciones. Los agentes reaccionaron al instante. Harfuch se levantó y dio la orden. Código sombra. Vamos por él». En cuestión de minutos, un nuevo operativo fue activado. Silencioso, letal. Harfuch lideró el avance desde un vehículo blindado con apoyo aéreo. El rancho señalado por Alexis era una propiedad antigua, oculta entre árboles centenarios y cercada por una pared de piedra. Desde el cielo, los drones confirmaron movimiento. 2 camionetas salían a toda velocidad. Uno de los hombres que escapaban coincidía con la descripción de Medina. «Intercepten las salidas, no puede huir otra vez», ordenó Harfuch por radio. En tierra, el equipo élite irrumpió por los flancos. Explosiones controladas, puertas derribadas. El silencio se convirtió en caos. Dentro del rancho, lo que encontraron era más que una guarida. Era un centro de operaciones. Un cuarto con pantallas, routers encriptados, antenas de largo alcance y cientos de documentos impresos y digitales. Todo apuntaba a una misma dirección. Una estructura paralela al Estado mexicano, operando desde dentro del sistema, con rostro político y manos criminales. Pero Medina no estaba allí. Solo una nota, escrita a mano, colgada sobre una caja fuerte vacía. «Corbus no cae».
Corbus observa. Y al lado, una fotografía impresa, recortada de algún periódico. Harfuch caminando por el zócalo, con una cruz dibujada sobre su rostro en tinta negra. El mensaje era claro, y lo que Harfuch haría en las siguientes 48 horas demostraría por qué su nombre sigue siendo el más temido por los enemigos del país. Esa noche Harfuch no durmió, tampoco sus hombres. Mientras los técnicos analizaban cada archivo, cada chip y grabación hallada en el rancho de Medina, una sola palabra giraba como un eco en la mente del comandante. Corbus. Ya no era un código, era una amenaza, una sombra sin rostro que había infiltrado la médula del Estado, y ahora le había declarado la guerra directamente. Los analistas descubrieron que entre los documentos impresos había una lista de transferencias bancarias realizadas desde cuentas suizas hacia empresas fantasma en Veracruz, Monterrey y Tuxtla Gutiérrez. Todos los registros apuntaban a movimientos millonarios, lavado de dinero, financiamiento ilegal, y al menos 3 nombres de políticos en funciones. Harfuch lo entendió en ese momento. Esto no era solo un operativo, era una conspiración de Estado. Y para desmantelarla tendría que romper todas las reglas. Ya no se trata de Chiapas. Esto va mucho más allá. No vamos a esperar permisos. No vamos a negociar con fantasmas. Vamos a arrancarlos uno por uno, declaró frente a su equipo. Activó el protocolo Centinela, un dispositivo federal reservado para operaciones clandestinas en las que el enemigo se mezcla con la estructura del gobierno. Un equipo selecto, compuesto por 12 agentes de élite de distintas corporaciones, fue desplegado bajo su mando directo. Objetivo: rastrear, exponer y capturar a Corbus, cueste lo que cueste. En paralelo, Harfuch convocó a una reunión de emergencia con el presidente en la capital. Lo recibió en privado. Nadie más estuvo presente. Solo se filtró una frase que Harfuch dijo al salir. Si no actúan ustedes, actuaré yo. Pero no cuenten con mi silencio. Horas después, el gobierno emitió un comunicado ambiguo, asegurando que todas las instituciones trabajan en conjunto para garantizar la seguridad nacional. Pero no se mencionó a Corbus, no se mencionó a Medina, y mucho menos a los documentos filtrados. Mientras tanto, en redes sociales, el nombre de Harfuch era tendencia nacional. Algunos lo llamaban el último comandante. Otros lo acusaban de golpismo, pero él seguía en movimiento. El 12 de junio, durante una redada sorpresa en una propiedad vinculada a un exalcalde de Comitán, uno de los agentes Centinela encontró una caja fuerte oculta detrás de una pared falsa. Dentro, un teléfono satelital aún encendido. Tenía una sola llamada reciente, de menos de 40 segundos. El destinatario, un número registrado en el extranjero. La voz que se escuchaba, filtrada por la interferencia, era clara. No lo detendrán. Ya está fuera del tablero. Harfuch cruzó la línea. Ahora es él. O nosotros. Las palabras eran una sentencia. Y entonces apareció una pista inesperada. Un video, grabado desde un dron comercial, subido a la dark web apenas una hora antes. En él se veía una figura encapuchada, de espaldas, parada en una terraza con vista a la frontera. La voz distorsionada habló con calma. Soy Corbus. No pertenezco a un cartel. Pertenezco al sistema que ustedes fingen no ver. Yo no caigo. Yo no disparo. Yo decido. Y al final una frase escrita sobre la pantalla en letras rojas. Próxima parada, Ciudad de México. Harfuch lo sabía. Ya no se trataba de Chiapas. No era una guerra entre policías y sicarios. Era una guerra por el alma de la nación. Y su decisión estaba tomada. Porque cuando el sistema es el enemigo, solo queda hacer justicia con las propias manos. Mientras las luces se apagan en frontera Comalapa y los ecos de la última ráfaga de disparos aún resuenan en las montañas, México entero observa con el corazón en la garganta. Lo que comenzó como una balacera en una carretera olvidada al sur del país ha destapado una red de corrupción, traición y poder que sacude los cimientos mismos del Estado. Ya no estamos hablando de un simple operativo antidrogas. Esto no es solo una historia de buenos contra malos. Lo que hemos presenciado en estos últimos días es el rostro desnudo de un sistema que se desangra desde adentro. Un sistema donde los criminales no siempre llevan pasamontañas. A veces llevan corbata, uniforme o incluso cargos públicos. La figura de Omar García Harfuch emerge como símbolo de resistencia. Un comandante que contra toda expectativa decidió no callar. Decidió actuar. Decidió arriesgar su vida no solo contra los sicarios del narcotráfico, sino contra las sombras que operan desde escritorios lujosos en la capital, firmando pactos en la oscuridad. Pero la pregunta sigue en el aire como una herida abierta. ¿Puede un solo hombre enfrentarse a un sistema entero?
¿Puede la verdad sobrevivir cuando el poder está dispuesto a enterrarla con fuego, plomo y silencio? Los túneles, las bodegas, los documentos, las grabaciones, todo apunta a una realidad mucho más compleja. Una guerra no declarada, donde los bandos no están definidos por insignias, sino por decisiones, y donde cada silencio es una bala cargada contra la justicia. El enemigo ya no se esconde en la sierra. Está en las instituciones, en los escritorios, en los despachos donde se intercambian favores por impunidad. Y Corvus, ese nombre que hasta hace poco parecía una leyenda urbana, hoy tiene rostro en la mente de millones. ¿Quién es realmente Corvus? ¿Es un solo hombre o una red que se extiende como un cáncer por todo el país? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar que la verdad salga a la luz? Harfuch, por su parte, ha dejado claro que no va a retroceder. Sus últimas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una advertencia, y por otros como el inicio de una cruzada sin retorno. Mientras tanto, en las calles de Chiapas, las familias siguen viviendo con miedo. El aroma de la pólvora aún flota en el aire. Las madres buscan a sus hijos desaparecidos. Los jóvenes observan a los uniformados sin saber si confiar o correr. Y tú que estás viendo esto quizás te preguntes, ¿es este el principio del fin? ¿O apenas el primer capítulo de una historia mucho más grande? Una cosa es segura, México ha despertado, y lo que vendrá después nadie lo podrá detener. Porque cuando la verdad se filtra, ni el silencio del sistema puede taparla. ¿Y tú? ¿Estás listo para lo que viene? Suscríbete, comparte este video y mantente alerta, porque la próxima revelación ya está en camino y podría cambiarlo todo.